Buenas noches. ¿Cómo andas, Sensei Abraham? Hola. Hola, ¿Cómo buenas está? noches, Sensei. Laura, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches, anda ¿qué tal? usted? ¿Cómo estás, ¿Qué Abraham? tal? ¿Cómo van? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos esperando conocerlo un poquito más, Sensei. Qué bien, César Carrillo, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Ah, me alegra. Como le decía a los demás alumnos y profesores, con mucho frío aquí en Mar del Plata hoy. ¿Cómo está Medellín? Pues en este momento está cayendo un buen aguacero. Ajá. Está frío Es hoy. bien típico, ¿no? ¿Sí? Pues eso ahí aquí es muy raro, pues porque aquí no hay, como no hay estaciones, entonces un día hace sol, el otro día puede que llueva, o varios días hace sol, varios días llueve. Entonces estamos ahí como entre eso. Ujú. Bien. Bueno, ¿cómo anda el Aikido? ¿Están practicando hoy en día, Sensei? De acuerdo a la situación, no sé cómo está en Colombia todo, pero hoy escuché que había flexibilizado algunas cositas, ¿no? Sí, pues acá tenemos algo que llaman pues como pico y cédula, que es que eh, dejan salir pues o entrar, salir a la calle o entrar incluso pues a centros comerciales o a mercados y a eso, con el último número de la cédula. Entonces, por ejemplo, hoy es 2 y 3, entonces si su cédula termina en 2 o en 3 puede salir a la calle y puede ir a algunos lugares. Pero ya desde el lunes ya van a quitar esto, todo el mundo ya va a poder salir tranquilamente, van a empezar a abrir centros comerciales y eso. Entonces, pues van a flexibilizar, pero yo no sé, vamos a ver qué pasa porque falta que la gente sea muy organizada, que más complejo. Bien, bien, bien. Es como la placa, ¿no? La circulación de los coches. ¿Cómo es? ¿Pico y placa también? Pico y ¿Algo así placa, es? sí. Ah, A eso también. estaba antes, sí, Algo similar. antes algo similar al pico y placa. Mm. Y bueno, Aikido no estamos practicando, pues físicamente no, estamos practicando a través de medios así como Zoom o Meet o Teams, pues todas estas plataformas, pues, estamos todavía así. Pero ya ah, escuché que creo que a finales de septiembre ya van a abrir los coliseos, todos los espacios deportivos. Entonces yo creo que ya ahí podemos empezar otra vez a practicar, aunque ahora pues de pronto si nos encontramos en un parque es posible poder practicar así al aire libre. Está bien, Sensei. Eso hay que tomarlo con cierta precaución y cautela y respeto, ¿no? Todo el volver a empezar a practicar y con todos los protocolos y cuidados. Mm. Sí, claro. ¿Usted, Sensei, tiene dojo o todavía sigue en esta situación que nos había contado de haber cerrado su escuela o su dojo, mejor dicho? Pues el espacio físico sí, lo tuve que cerrar. Pues yo había tenido la idea de cambiarme de espacio. Eh, Teníamos algunos problemas con goteras del techo y bueno, nunca nos solucionaron el problema y pues pensábamos salir de allá. Pero bueno, ya con esta situación pues ya pudimos cancelar el contrato pues definitivamente pero bueno, o sea, en este momento está cerrado el espacio, no tenemos espacio y tenemos que buscar otro ya para volver a practicar. Por ahora pues estoy hablando con un amigo que él tiene un espacio entre el Coliseo de Combate en Medellín. Entonces, para practicar pues, y compartir el espacio mientras conseguimos otro. Bien, habrá que unirse para juntar Sí. fuerzas. Sí, sí. Bueno, Flavia, ¿usted tiene ya algún itinerario de preguntas para Sensei?
No, Sensei, no preparamos nada. Me tiene que avisar antes. Ah, bueno, está bien. Todo lo que nos salga de... Entonces, Sensei, nos gustaría que usted nos comentara sus inicios en el Aikido, y cómo está en el día de hoy, ¿no? A qué escuela pertenece, si tiene su propia escuela. Ya sabemos que es vicepresidente de la Federación Colombiana de Aikido, pero bueno, queríamos conocerlos un poquito más. Bueno, pues a ver, hay pues como mucha tela por cortar en casi 27 años de práctica, pero pues yo comencé practicando taekwondo porque a mi hermanito, pues mi hermano menor, lo llevaron con un amigo a practicar cuando él tenía como 6 años más o menos. Entonces me dijeron que si yo quería ir y yo fui y empecé a practicar taekwondo. Eh, pues chistoso pues porque mi hermano nunca siguió. Entonces pues, yo seguí practicando con el profesor y que se llama Carlos Mario Ruiz. Y bueno, pues dentro de pues, el espacio donde estábamos practicando era un instituto y lo llevaron muy lejos de donde nosotros pues vivíamos, entonces nos quedaba más complicado ir. Entonces empezamos a practicar donde yo vivía o continuamos la práctica ahí. Y él nos empezó a enseñar otras cosas, técnicas, y empezamos a hacer el Mayuken y a empezar a hacer los Ukemi y los desplazamientos. Entonces empezó a enseñar Aikido y él me invitó una vez a la Universidad de Antioquia a practicar. Estaban practicando para examen de ascenso que había cuando viniera el maestro Terry Ezra en el mes de enero. Ellos, pues el seminario lo hacían en el mes de enero. Entonces ya a principios de enero, pues yo estuve por allá mirando ahí el seminario, porque como todavía no, pues yo no me pude, pues no me inscribí a ese seminario, entonces yo fui, miré y conocí un poquito. Y ya en ese año, eso fue en el 95, ya entré a la Universidad de Antioquia como estudiante y ahí ya continué practicando Aikido con Juan Guillermo Hernández. Y ya pues con el maestro Ezra ya lo conocí ya en el 96 y de ahí para allá pues he practicado con él. Eh, ya el año pasado como tal pues ya no estoy con él, ya no estoy con el maestro Ezra, estoy por mi cuenta en este momento, mirando pues algunas otras posibilidades. Y bueno, pues yo fui instructor de la Universidad de Antioquia por 6 años. Como instructor, pues allá en el departamento de deporte, pues había muchas disciplinas y en ellas pues estaban las 4 artes marciales, estaba taekwondo, karate, judo y aikido. Entonces Juan Guillermo era el instructor primero y ya después me contrataron a mí porque él pues entró a la universidad como pues a trabajar como psicólogo, que él es psicólogo. Entonces ya dejó de ser instructor de EA y me contrataron a mí. Entonces ya fui instructor de 6 años y bueno, ya más adelante ya empecé a montar mi dojo mmm, porque pues Juan Guillermo me abrió un espacio ahí donde tenía su dojo y empecé a dar unas clases ahí y ya, bueno, de ahí empezó a, a conformarse. Yo empecé un dojo con un amigo que se llama Jaime Tuberquia, ustedes lo conocen también de la IC que ahorita está hace poco. Y bueno, pues empezamos el dojo Tenshinkan, que es el dojo pues, que él tiene actualmente, y ya nos separamos y ya formé el mío que se llama Sumikiri hace ya como pues 5 años. Bueno, y bueno, pues ese es mi dojo actual y tenemos otros grupos de este dojo en Manizales y algunos que se están empezando en la ciudad de Pereira. Bueno, obviamente pues ahorita con esto de la pandemia pues se frenó un poco eso, pero el dojo de Manizales pronto también conocen no, mi alumno Daniel, no. Entonces tengo un alumno pues en Manizales que es segundo Dan y él está pues a cargo de ese grupo. Todavía pues estamos activos por plataformas, pero seguimos activos en el trabajo. Bueno, estamos en la Federación Colombiana desde sus inicios. Y bueno, pues también hago parte del grupo de la IC.
y bueno, pues ya todo lo que estamos haciendo actualmente es tratar de difundir más el Aikido y pues en parte el legado que tengo de mi maestro Ezra pues es como difundir su forma de práctica, su estilo y su forma de enseñanza que me parece muy particular y muy bella. Entonces eso es como mi meta, como llevar ese Aikido a todo Colombia. Sensei. Ahí viene, ahí Ahí viene. está, ahí está. Toqué algo, estoy haciendo líos últimamente. Ayer no me pude conectar mucho. Bueno, muy linda su historia, Sensei, y obviamente de trabajo, de sacrificio, ¿no? Como todos los iniciadores del Aikido. La verdad que excelente. Bueno, dejo abierto las posibilidades para que alguien le quiera preguntar algo a Sensei, por favor. El que quiera preguntar, levante la mano. Delante de la pantalla, si lo veo. Alberto, ¿me más? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? No, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, fuerte y bajo. Fuerte y bajo. Bueno, me paro. Un poquito. No, Sánchez, le quería preguntar a usted recién dijo que su maestro tenía un estilo particular, que es el que sigue usted, y quería saber, si se puede, así en pocas palabras, en qué se basa ese estilo particular, qué características tiene o en qué hacen hincapié ustedes. Pues así como para tratar de explicar un poquito técnicamente la forma en que pues, se basa su Aikido es mucho en el trabajo con el codo. Voy a hacer un ejemplo. Si a ti te agarran en Katate Dori, Morote Dori, tienes el brazo, lo tienes atrapado, ¿sí? No puedes mover tu brazo, pero del codo en adelante tú puedes mover todo tu cuerpo. Entonces, la idea es que aprender a mover y a disipar la energía del agarre, y no solamente del agarre, sino de cualquier ataque a través del codo. Entonces, se trabaja mucho y se hace mucho hincapié en el Torifune, pues que se haga el ejercicio de una manera muy consciente y cuando pues el movimiento que uno hace de retroceso del brazo, cuando lleva el codo hacia atrás, entonces ponerle mucho o incluso también pues hacia adelante, que el movimiento no se haga con tensión en los hombros ni en los brazos, sino que sea un movimiento que se genere desde el codo. Por ejemplo, si viene un Yoko Menuchi por acá, yo tomo esa energía y en lugar de frenarla, simplemente la muevo y trato de disipar esa energía hacia mi codo. Entonces, redirigir esa energía de esa manera, pues es una forma. Y hay un trabajo muy especial que él pues, diseñó, que es con unas esferas de hierro. De pronto no sé si han visto algunos videos que he puesto en internet, que se utilizan unas esferas de hierro para hacer ejercicio. La idea del ejercicio es que como la esfera es pesada, entonces al soltar el brazo, o la idea de la esfera es que nos ayude a relajar muy bien los brazos y que el movimiento se genere desde el centro. No importa lo que usted vaya a hacer, así sea levantar el brazo para hacer un showman, que el movimiento salga desde el centro y no que sea muscularmente. Ese es como a grandes rasgos como el trabajo de él. Él tiene una combinación como de formas entre, él practicó muchos años con Chiba, con Kazuo Chiba Sensei, y después, digamos que, pues él pensaba que ese Aikido era demasiado fuerte y vio y conoció a Yamaguchi Sensei y le gustó mucho esa forma tan eficiente y tan suave de practicar. Entonces también practicó con él y bueno, tiene como una forma muy sutil, pero muy efectiva
para en su aikido, pues. Entonces uno, pues, digamos que es prácticamente cuando lo agarra, cuando lo ataca, no siente sino el suelo. Y no sabe ni qué le pasó. Bueno, muchas gracias, Sensei. Muy amable. Más o menos. Wow, Dale. qué interesante, Sensei. La verdad que nunca había escuchado el tema de las esferas. Lo del codo sí, por ahí lo había escuchado de algún otro maestro, pero el tema de las esferas no, la verdad que es interesante. Bueno, y algún día, cuando esté por aquí en Buenos Aires y en Mar del Plata, nos va a enseñar un poquito el arte de su maestro. Claro, es con mucho gusto. Eh, Hay un libro que escribió un alumno de él, que ahora es sexto dan, se llama Nick Waits, se llama así, en español se llama Esferas de Hierro y el Poder del Codo. Es una compilación de ejercicios y de movimientos explicando cómo es la utilidad y bueno, contando muchas historias pues de él, sobre todo cuando conoció al maestro y cómo fue desarrollando su técnica de las esferas de hierro y pues lo que les decía del codo. Muy interesante. Ya lo creo, eso está en internet, Sensei. El libro está en Amazon, si no estoy mal. Ah, bien, bien. Yo hice Buena la traducción información. de ese, pues a mí me autorizó el autor para hacer la traducción del libro y creo que también está en Amazon, la versión en español. Ah, bueno, buen dato, así podemos tratar de verlo y estudiarlo. Gracias, Sensei. Ay, con mucho gusto. Muy bien, otra Bien, pregunta, ¿algún más. otro? Nadie. Pregunto yo entonces. Sensei, a mí me encanta escuchar anécdotas, cosas especiales o situaciones o graciosas o paranormales que a veces pasan también Sí. en la práctica. ¿Alguna que nos quiera contar? ¿O varias? No hay problema. Bueno, es muy chistoso porque cuando uno se pone a conversar se acuerda de muchas anécdotas, pero si le preguntan a uno, ahí sí como que uno dice, ay, que son tantas, así algo chistoso. O especial para usted, no Pues tiene a que ser. ver, de hecho de lo que les les estaba contando de la forma del maestro Esra de trabajar, es que de las cosas que a mí más me impresionaron fueron dos. Una vez en un seminario, la primera técnica que él mostró era un moroteórico Kyunage y me sacó a mí pues a que lo atacara y pues realmente él hace también mucho hincapié en que el ataque sea sincero, con foco real, pues muy bien ejecutado. Entonces yo fui y lo agarré con toda, pues él tiene un brazo así que mis manitos no alcanzan, pero yo lo agarré con toda. Y lo agarré y como les decía ahorita, lo único que sentí fue el piso. O sea, no sentí que me hicieron, o sea, absolutamente nada. Antes yo caí al piso y me dio hasta risa, una risa nerviosa, porque yo dije, uy, wow, pues, o sea, yo lo conocía, pues ese seminario fue hace que unos casi 8 años, creo yo. Y cada día, cada vez lo impresiona uno más. Y la otra fue en un seminario, precisamente ese seminario, el sensei Juan Guillermo estaba presentando su cuarto dan y también me sacó a una técnica contra Yoko Menucci y yo le fui y lo ataqué con toda. Se le metí pues todo como decimos nosotros aquí, le metí el riendazo y yo iba rápido, pero parecía una escena como de supercampeones, que uno ve que el otro va con toda y va mandando el pie a darle, pero que la escena dura como minutos y minutos. Entonces yo iba así y yo lo miré muy bien y yo lo miré a los ojos y él me miraba como con una tranquilidad y me seguía con los ojos así despaciecito. Y yo iba así con toda y ¡puf! Nada, y simplemente hacía la técnica. Volví, salí y le mandé el golpe con toda y yo veía que él se movía súper tranquilo y me miraba así como que me seguía con los ojos así, todo despaciecito, como si estuviera en otro tiempo, ¿sí? O sea, yo iba a toda y él estaba en cámara lenta.
y puf, 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 y hacía la técnica súper suave. Es como dos anécdotas como muy particulares que me dejaron muy sorprendido realmente de su forma de hacer la técnica. Y bueno, eso reafirma mucho también como el por qué uno pues todavía continúa, pues o por qué estaba con él y seguía su forma. Y todavía sigo esa forma de trabajar de la técnica porque me parece que es muy especial. Bueno, qué bueno, Sensei, muchas gracias. Gracias, Flavio. No, usted. Les comento que en 3 minutos aproximadamente se cierra la sala, volvemos a ingresar con el mismo link. Ok. ¿Alguien tenga otra pregunta? Levanten las manos, no tengan vergüenza, por eso estoy yo. Belén, pregúntenos. Hola Sensei, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar por algo que aunque suena muy sencillo, ¿ha notado en los últimos años un crecimiento de practicantes mujeres en su dojo? Sacando que este año es muy particular, pero en años Sí. anteriores. Pues a ver, en el dojo han habido unos 3 mujeres, pero solamente hay una que ha sido muy constante y en este momento es la única practicante. Ahorita es cuarto Q, pero no hay más mujeres en este momento. Me ha parecido muy particular acá por lo menos en Medellín, que siendo el aikido una técnica tan suave y que de pronto es mucho más, digámoslo así, voy a decirlo de esta manera, mucho más para las mujeres. Hay menos mujeres practicando. Y uno ve muchas mujeres en taekwondo y en karate, que es una técnica mucho más recia. Y es muy chistoso, no sé, muy particular. Sí, bastante particular, teniendo en cuenta que a las mujeres no se les da tan bien la fuerza en realidad, ¿no? Sí, es muy chistoso. Sí, eso sí he visto que en Aikido ha sido menor la cantidad de mujeres que practican. Pero ha ido Gracias por la aumentando, respuesta. obviamente, se ha ido aumentando. De todas maneras, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, que hay un dojo ya hace mucho tiempo, ha aumentado mucho la cantidad de mujeres. Tal vez, porque hace ya creo que unos 3 años estaba una sensei, Carolina Céspedes, ahí está. Entonces, de pronto eso también ha hecho que aumente. No sé, puede ser. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Ok, con gusto, María. Muy bien. Ya, Carlos, si querés hacer tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y un ofrecimiento. Primero voy a hacer un ofrecimiento. Yo tengo Zoom ilimitado, entonces lo pongo a la orden para que no tengamos que estar cortando y entregando, bien sea hoy o en otra reunión. Lo mismo Sensei Abraham para nuestras prácticas, queda el Zoom a la orden, Zoom ilimitado, Carlos, qué bien, muchas gracias. hasta 100 personas. Entonces, bueno, la pregunta que voy a hacer, pues en cierto modo, pues, el Sensei Abraham es mi Sensei, entonces de alguna manera conozco la pregunta, pero me parece importante y más que una respuesta, le pido una reflexión sobre lo siguiente. En el Aikido, pues hay varias vertientes. Una de ellas es las personas que practican el Aikido por el arte marcial como tal, y otras que lo toman de una forma más espiritual. Yo sé, pues porque nos conocemos hace 22, 23 años como practicantes, que el Sensei Willis, pues además de la práctica del Aikido, practica Iaido, practica Kototama, hacemos meditación, hacemos Zen. ¿Cómo siente usted que aporta toda esta práctica un poco más integrada de Aikido y cómo lo ve, digamos, o cómo lo diferenciaría usted con aquellos que solamente toman la práctica por el arte marcial estrictamente? Bueno, gracias Carlos. Pues sí, Carlos y yo nos conocemos hace mucho tiempo en la Universidad de Antioquia y bueno, volvimos a encontrarnos después de algún tiempo. Ya Carlos entró al dojo a practicar. Bueno,
Yo pienso que en cualquier arte marcial, la meditación, esa parte de estar, encontrarse con uno mismo, es vital. Es vital porque si no, uno se convierte en una máquina de lanzar golpes o una máquina de tirar gente al suelo, de controlar gente. Que pues a mi modo de ver, y bueno, me disculpan pues los que de pronto les guste este asunto, pues se vuelven uno un peleador de artes marciales mixtas, que solamente es meterse a una jaula a darse golpes con otra persona. Entonces, pienso que esa es una parte supremamente importante para la práctica de cualquier arte marcial. Si nos vamos a remontar a todo lo que hacían los samuráis, todo lo que ellos practicaban lo hacían de manera meditativa. Es decir, si hacían un arreglo floral, como lo que se llama ikebana, entonces se concentraban en lo que estaban haciendo. Si hacían, así sea un trabajo de jardinería, así sea servir el té, cada cosa, la misma práctica la hacían de una forma meditativa, aparte de hacer la meditación como tal. Entonces, esa meditación digamos que nos permite tener una serenidad para poder reaccionar de una manera adecuada a las situaciones. Realmente lo que hace la meditación es que nos mantiene o nos ayuda a mantener nuestra mente en el presente. Y eso, pues, digámoslo así, que en términos de un combate es primordial para evitar que que algún movimiento del otro nos sorprenda, sino que podamos estar ahí en el momento. Entonces, dentro de la práctica del Aikido, pues, si vamos a vernos desde el punto de vista técnico, la meditación, pues, permite que nosotros tengamos una muy buena concentración y una buena conciencia de nuestro propio cuerpo cuando estamos realizando una técnica, que uno realmente entienda y sepa si en algún momento, pues en nuestro caso, o está empujando o está jalando, o realmente la técnica sí la está haciendo con los principios del Aiki, perdón, o si realmente no. O que no sea que uno haga la técnica y uno ni siquiera se dio cuenta cómo la hizo. Y otra, y es ya teniendo esa conciencia de sí mismo, poder aprender a tener la conciencia en el otro. Cómo se mueve, poderlo sentir para adecuarse a la situación. Y pues ya tanto fuera como dentro dentro y fuera del dojo, pues nos mantiene en un estado de calma, de tranquilidad, en un estado incluso de conciencia y de empatía con los demás, porque cuando uno hace el Zazen, que me parece que es un trabajo de meditación bastante complejo, porque es simplemente sentarse y respirar, controlar la postura, pues ahí uno entiende muchas, o le pronto le enseña a uno cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus cualidades, ¿cierto? Físicas y mentales, sus límites, y le enseñaría a poderlos sobrepasar, estos límites y estas dificultades. Entonces, eso también pienso yo que nos permite ser empáticos con los otros y aprender a entender también sus dificultades y los límites, y enseñarles a ellos también a cómo sobrepasarlos, a sobreponerse de ellos. Carlos está ahí como quietecito, no sé si de pronto me quedé hablando solo. Ah, no. No sé si lo escuchamos bien. Carlos, ¿se le cayó el Zoom o qué? No, ahí está. Que se quedó así como quieto. Estaba concentrado escuchándolo, Sensei. Bueno, no sé, más o menos, pues pienso que pues primero el Zazen pienso que es primordial la práctica. Y el Kototama es una práctica olvidada, lastimosamente,
Sensei hacía mucho hincapié en la práctica de esto. Sé que de pronto en Occidente y especialmente en Latinoamérica se ve como raro porque parece muy religioso, parece muy extraño en estar haciendo esos cantos o esas vocalizaciones y tal vez muchos ni lo voltean a mirar. Pero tiene una relación bastante estrecha porque la voz, igual que el sonido que hacen muchos animales, es algo natural. Nosotros desarrollamos una forma de comunicación diferente y esa es la que nos tiene aquí. Y es muy natural el hacer sonidos, como por ejemplo A, por ejemplo, pues si alguien lo molesta, uno dice ah, y si uno se va a caer, grita ah, y si uno se da cuenta de algo y, ay, ¿verdad que? ¿Sí? O se acuerda de algo, uno hace esos sonidos. Entonces son sonidos muy naturales que simplemente, digamos, de alguna manera se especializaron o se organizaron de una manera diferente y que los han desarrollado mucho los budistas, los sintoístas que hacen estas prácticas. Pero, y digo que tiene relación con el Aikido, es precisamente porque el Aikido es una manifestación de la naturaleza, manifestación de fuerzas físicas, de contracción em, y de expansión, ¿cierto? De fuerzas centrífugas, centrípetas, de muchas de estas manifestaciones de la física. Entonces, tiene una gran relación y obviamente pues es una otra forma de hacer meditación. Entonces pienso que tiene una relevancia bastante alta y digamos que desde mi punto de vista, desde lo que yo quiero es que el Kototama vuelva a ser algo que se practique ampliamente y bueno, estoy haciendo como tratando de hacer mucha difusión de la práctica del Kototama. Gracias, Carlos, por la pregunta. Muy interesante, Sensei. Muchas gracias. Marcelo, creo que están con audio nada más. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Sí, estábamos con un problemita de que se nos recalentó un poco la computadora, por eso nos conectamos con el celular de Lore. A ver, creo que ahí me ven, ¿no? Sí. Sí. Buenas tardes, Sensei, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, yo recuerdo mucho su clase que dio en el AIC del 2017 en Buenos Aires. Sí. Y recuerdo mucho que me gustaba mucho eso, cómo hacía hincapié en la línea de la espada, en trabajar la técnica a través de lo que sería la línea de la espada. Usted estuvo contando recién que mucho del trabajo o del estudio técnico de Ezra Gihan se basaba en el codo, ¿no? ¿De dónde salió lo del trabajo con la línea de la espada? Bueno, pues eso es como otro aspecto de la práctica con el maestro Ezra, que se trabaja tratando de unificar el cuerpo, los dos lados del cuerpo, cuando se está trabajando. Entonces, se trabaja y se hace mucho hincapié en el corte de Kesagiri y en una variante que es Gyaku Kesagiri, que sería, pues, si yo estoy cortando, pues, por este lado, entonces tendría la guardia contraria, y si corto por este lado, pues, tendría la guardia contraria. ¿En qué sentido? Cuando, pues, yo voy a hacer una técnica, si yo me estoy moviendo, ahí me están agarrando un solo lado, por ejemplo, en Kantate Dori, y yo me estoy moviendo, pero tengo este lado, mi lado izquierdo por acá y mi lado derecho por acá, mi cuerpo está separado. Entonces solamente estoy usando una parte del cuerpo para realizar la técnica. Realmente necesito usar todo el cuerpo. Entonces cuando yo trabajo el Kesagiri, yo tengo mi cuerpo de este lado, o sea, mi lado derecho, cuando hago el corte, trato de llevar mi lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces igualmente cuando yo hago la técnica, pues voy a tratar aquí como medio mostrar. Yo tengo este lado, pero este lado está conectado con mi otro lado, no está separado. Entonces, cuando hago el Kesagiri, mi cuerpo está de esta manera, no está así. Entonces, si hago el corte, mi cuerpo está
unificado. Entonces es parte como de ese trabajo. Por ejemplo, el liquio también se trabaja obviamente de esa manera, en donde pues ahí es donde se nota mucho más la línea del corte con el del quesa, que yo traigo a Luque en esta dirección y trato de llevarlo de un lado hacia el otro, pero trabajando especialmente moviendo la cadera para realizar el movimiento. Entonces ahí se combina lo que es el movimiento de la cadera del centro, que es el trabajo que hacemos con las esferas de hierro. Está el trabajo del corte del kesagiri y el trabajo del codo. Sí, voy a ampliar aquí el rango del espacio. Si el brazo de Duque está en esta dirección y yo lo llevo hacia allá para hacer el liquio, entonces estoy rompiendo la línea de la energía de la técnica. Entonces, lo que yo hago es unirme a esa dirección y disipo la energía del ataque hacia el codo. Entonces, el movimiento del liquio lo hacemos es en esta dirección, no en esta dirección. No trabajamos, por ejemplo, la línea del corte no lo hacemos con shomen, sino con kesa. Entonces lo hacemos en esta dirección. Y lo mismo, por ejemplo, un kokyunage no es un corte frontal, sino que es un corte que va girando la cadera de esta manera. Entonces ese es como ese hincapié en el trabajo con la espada. Muchas gracias, Sensei. Muy esclarecedor. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias ahí por la pregunta. Muy bien. Eduardo, ahí está, había levantado la mano. Sensei, buenas. Muchísimas gracias por lo de la plática de hoy. Y ahora entiendo muchas cosas de lo que hacía mi compañero Felipe, hablando del codo y hablando también sobre el movimiento del cuerpo. Quería preguntarle, ya que también a Flavia le gustan las cosas sobrenaturales, esto de el poder de las palabras o de las vocales en japonés, ya tuvimos la oportunidad de ver algunas cosas con Sensei Santa María, y quería que tal vez pudiera aportarnos otro poquito, ¿no? De algunas vocalizaciones, también por ejemplo el kiai. Gracias. Ok. Bueno, ahí como para comentarles, Eduardo pues practicó en México pues alguien que fue alumno mío en algún momento y que siguió pues trabajando con el sensei Juan Guillermo, que se llama Felipe Toro, pues es de aquí en Medellín, estuvo allá en México haciendo pues una maestría en biología y bueno, trabajó un poco con Eduardo. Entonces ese es el Felipe que está hablando Eduardo. Entonces, bueno, el kototama, hay muchas formas de hacer el kototama. En el caso de Sensei Santa María, ellos hacen algo que se llama Kinorenma. Pues es un trabajo que tiene pues una gran cantidad de ejercicios de respiración, de variaciones de ejercicios de respiración y vocalizaciones. Nosotros, el trabajo que hacemos de Kototama, pues es como una compilación, una recopilación de diferentes formas de cantos. Hay unos que son mantras, otros son sutras. Mantras pues es como cuando cantamos el A o el Om, ¿sí? Y los sutras pues son cantos un poco más elaborados, por ejemplo el Makahanya Haramita Shingyo, que se canta mucho pues, básicamente en los budistas, y ese canto especialmente habla de vivir en el presente y que el sufrimiento humano se basa en estar pensando en cosas en el futuro que todavía no existen y estar recordando demasiadas cosas del pasado, pero no es que el pasado recordarlo sea malo, sino el problema es cómo recuerdo yo ese pasado. Entonces, hay una cosa muy bonita que escuché de un maestro de Zen, de acá de Medellín, y es que para tú estar vivo en este instante, tienes que estar respirando en este instante. Entonces,
básicamente el trabajo de lo que es el Zazen o el Kototama, que es, pues nos ayuda a controlar la respiración, es ese. Para yo estar vivo en este instante, tengo que respirar en este instante. Entonces la respiración debe ser algo consciente y que todo el tiempo sea de esa manera. No que, por ejemplo, pasa mucho cuando uno está haciendo ejercicios de respiración, entonces, por ejemplo, uno tiene una exhalación un poco más larga, algunas personas todavía no, entonces cuando ya se les acaba el aire, entonces, y vuelven y toman el aire, entonces inmediatamente el cuerpo vuelve al automático. Es decir, antes estaban conscientes un poco de la respiración, pero se les va y vuelven al automático y ya empiezan a respirar mal como antes. Entonces, pienso que cualquiera de los dos trabajos, el Zazen o el Kototama, nos ayuda a trabajar mucho la respiración. En cuanto a lo que es el Kiai, igual, cuando cantamos el Kototama, tratamos de que sea desde el diafragma y no desde la garganta, porque también hay partes en donde uno sube mucho el tono de la voz. Igual, pues la idea es cantarlo fuerte, pero fuerte con el sentimiento, y de pronto ayer hice pues las clases que hago en vivo por las mañanas, fue sobre Kototama y entonces la voz, lo que decía ahorita, es la forma en que nosotros hablamos o hacemos nuestros sonidos diferente a los demás animales, es que es una forma muy estructurada. Y nosotros le damos sentimiento a esas palabras cuando yo quiero decir algo, ¿sí? Entonces, si yo quiero que alguien sienta o se ría con algo que yo digo, pues entonces mi tono de voz cambia. Si yo quiero que alguien se sienta mal, pues si realmente esa es la intención, pues se lo digo de una manera y tengo el sentimiento. Si yo tengo rabia, sí, eso se siente. Porque yo le puedo decir a alguien, y eso pasa mucho en muchas culturas, que la gente, y me disculpan lo que digo, pues aquí se dice mucho de "Kio huevón". Es lo mismo que en México cuando dicen "Kio güey", ¿cierto? Y eso se dice de una manera entre amigos, es muy común de saludar así, pero porque se dice de una manera diferente. Pero si yo le digo es que usted es un huevo, ¿sí? Con ese sentimiento se siente diferente. Entonces es lo mismo con el Kototama. Uno tiene que sentirlo, y realmente cuando uno lo siente lo canta mucho mejor. Nosotros tenemos, pues, como les decía, una recopilación de diferentes cantos, y hay unos que evocan los kami, que son pues los llaman así entre comillas las deidades en el Shinto, pero los japoneses tienen una visión muy diferente de este tipo de deidades o de entes. Para ellos no son como un personaje que uno se imagina con poderes, una persona superior, sino que es todo lo que existe tiene una esencia, tiene una energía, así como todo en el universo está compuesto de materia y energía. Entonces lo que evocan es esa energía, es esa esencia de cada cosa, y no es de una entidad antropomórfica, sino que es las montañas, es la energía representada en la luz, representada en el rayo, en la energía de un rayo, o la energía en forma de vórtice, ¿sí? Entonces hay diferentes formas en que se representan estas esencias, estos espíritus, porque incluso la palabra kami no necesariamente significa Dios como tal. Entonces tiene una visión muy diferente, pero cuando lo traducimos al español, sí, inmediatamente se hace la conversión a nuestra cultura. Entonces, y lo más, digamos que lo más cercano es pues como la visión que tenemos desde el punto de vista del catolicismo o del cristianismo. Entonces a veces por eso es que se choca mucho con esto, y hay gente que a veces no practica Aikido porque cree que se está adorando a Osense o se está haciendo alguna cosa religiosa, y pues
hay que conocer la cultura japonesa para poder entender esta práctica o cualquier otra práctica, entender su cultura. Entonces pienso que el Kototama nos puede ayudar ya a todo esto que conversé ahorita. Y pues en el punto de vista del Kiai, pues es obvio, pues porque nos ayuda a focalizar mucho más esa energía que estamos transmitiendo a través de la voz. Muchas gracias, Sensei. A gusto. Gracias. Muy bueno, Sensei. Bien, ¿alguien más que tenga una pregunta? Levanten las manos. Esto no es un asalto. A ver. Agarro la vergüenza. ¿Nadie? No les dé pena, pregunten lo que se les ocurra. Gabriel, ¿levantaste la mano? ¿O se te cayó la Sí, cámara? hola Sensei, mucho ¿Cómo gusto. estás, Gabriel? Muy bien, mi nombre es Gabriel Benítez, le hablo de la ciudad de San Luis, en la República Argentina. Qué bien. Un consejo, porque por ahí siempre hay gente que es principiante y uno también tiene que mantener siempre ese espíritu de principiante. ¿Algún consejo o alguna palabra como para mantenernos siempre en el camino de manera positiva, constructiva? Algo que nos pueda transmitir. Muchas gracias. Es que ¿me puedes repetir, por favor, que se cortó un poquito? Lo voy a Para los decir más despacio. principiantes. Sí, algún consejo, alguna palabra, algo para mantenernos en este camino que es tan amplio, tan bello, y mantener siempre el entusiasmo y alguna forma de practicar, algún consejo, básicamente, si usted nos puede transmitir. ¿Se entendió ahora? Bueno, pues sí, gracias. Pues primero que todo, pensar el por qué ingresamos a Aikido. Segundo, tener paciencia y tenerse paciencia. Porque yo pienso que el Aikido es una disciplina que no es fácil, en el sentido que es como un espejo en donde uno se refleja como se refleja en sus inseguridades, en sus dificultades, en sus limitaciones, en sus cualidades también, su forma de ser. Y de hecho, cuando uno hace una técnica, inmediatamente se puede dar cuenta de ese tipo de cosas. Entonces hay que tener paciencia con la práctica porque es de mucho tiempo, hay que tenerse paciencia y hay que evitar dos cosas. Uno, darse látigo, es decir yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy muy bobo, yo no soy... O decir, uy, yo sí soy muy bueno, yo sí soy muy teso, es que, echarse flores pues uno mismo. Entonces, como evitar esos dos extremos y simplemente practicar. Uno con la práctica constante se va a dar cuenta del por qué está en esta práctica. O con la práctica constante se da cuenta de por qué no debería estar. Y pasa en lo que sea, en el trabajo, en el estudio, cuando usted está estudiando una carrera, a veces usted está casi terminando la carrera y dice, uy, no, esto no es para mí. Y termina cancelando y se va para otra cosa completamente diferente. Entonces, pues hay una anécdota, yo pues también soy profesor y he dado pues clase en colegios, en universidad y en niveles técnicos y tecnologías. Y en una tecnología en que estuve, que era sobre gestión ambiental, en segundo semestre, yo estaba observando que los estudiantes como que no le metían ganas al cuento. Y les dije, saquen una hojita y todo el mundo pensó que no, esto nos va a hacer un examen aquí. Y le dije, escriban esto. Pues no me acuerdo muy bien de las preguntas, pero básicamente era, escriba el por qué usted escogió esta carrera. Escriba si esto lo va a hacer levantarse usted todos los días para estudiarlo. Y así, bueno, algo así, eran como 3 o 4 preguntas. Y a partir de eso, una chica canceló semestre. Y yo le escribí, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no volviste? Ah, no, profe, es que realmente me di cuenta que no, realmente esto no era para mí. Entonces, esas son las reflexiones que uno tiene que hacer, sea que
con la práctica uno se dé cuenta de que el Aikido sí es para uno, o que de pronto no, pero darle la oportunidad de hacerlo. Tenemos en Occidente la mala costumbre de que si a la semana, a las 2 semanas las cosas no funcionan, entonces cancelamos, no volvimos, pero no le dimos la oportunidad. Por lo menos habrá que entrenar un año como para uno decir, hey, sí, bueno, listo. Pero es eso, tener paciencia y tenerse paciencia para hacer las cosas, para trabajar y darle la oportunidad a la disciplina de que le vaya mostrando el camino. Muchas gracias, Sensei. Con Muy gusto, Gabriel. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga una pregunta? Chan, chan. Sensei, vuelvo a preguntar yo entonces. Ah, Sensei Carrizo levantó la mano, le vamos a dar la oportunidad. Sensei, ¿cómo ve usted esta situación actual de la pandemia a nivel mundial? ¿Cómo ve la vuelta del Aikido? ¿Sí? En su país y el resto del mundo. ¿Esto nos va a cambiar también un poco la práctica del Aikido? No lo que sentimos, ¿no? Pero la práctica presencial o física. Pues esto puede sonar a frase de superación personal, pero pienso que es real el que esta situación nos haya permitido modificar mucho nuestro actuar y sobre todo nuestro pensar. Si nosotros tenemos la capacidad de seguir practicando a pesar de estas circunstancias, de estar en un espacio tan pequeño, por ejemplo, como la sala de nuestra casa o como un patio que tengamos o que no podamos estar con otra persona haciendo las técnicas o que nos las hagan a nosotros. Y seguimos en esto, en la motivación, es porque realmente esto es. Si usted no continuó porque no tenía un dojo, porque realmente la disciplina no es para usted o realmente usted no quería estar ahí. Pero para los que estamos practicando, seamos solo practicantes o seamos practicantes e instructores, pienso que ha sido una gran oportunidad de volver a nosotros, es decir, de estar en nosotros mismos y darnos cuenta de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué estamos fallando, qué aciertos tenemos y modificar, o sea, interiorizarnos más, tener mayor conciencia de nosotros mismos y volver a las bases, es decir, volver a la base, al Taizabaki, al Torifune, a la respiración, a la meditación. Pienso que ha sido una oportunidad grande, pues espero que la gente haya aprovechado esta oportunidad, que para cuando ya podamos volver a practicar, pues sí se va a modificar un poco la práctica, pero con el tiempo, pues ya en algún momento volveremos a practicar normalmente. Pero pienso que, y en lo que he podido ver, que la gente se ha vuelto más creativa. Ha buscado la forma de poder practicar solo o practicar con alguien, pero sin tocarse. Y pienso que es una gran oportunidad. Pienso que en este tiempo nos hemos unido mucho más, hemos conocido gente en otras partes, de otras partes, gente que uno pues nunca había tenido contacto ni siquiera, y se ha podido conocer diferentes formas de Aikido, otras escuelas, y bueno, pues yo pienso que esto, cuando ya podamos volver realmente, yo creo que va a estallar, es decir, pero va a florecer mucho más. ¿Lo tiene prendido, Sensei, el micrófono? ¿O se lo apagó? Ahí está. Ahora, cámara. Se quedó congelado. Le dice, bueno, Sensei, muchas gracias. La verdad que sí, yo creo que esta última parte que vamos a estallar es la necesidad que tenemos todos de volver a practicar, ¿no?
como que estamos juntando muchas más ganas, mucho más entusiasmo. Así que bueno, por ahí esto nos moviliza desde otro lado. Bueno, muy amable, Sensei. A usted, muchas gracias. Muy bien, creo que tenemos tiempo para una preguntita más. Si nadie pregunta, vuelvo a preguntar yo. Les voy a dar 5 segundos. Uy. Es pregunta y respuesta flash. Sensei, bueno, pregunta. ¿Qué examen, ya sea de Q o de Dan, fue más especial para usted? Ya sea porque le haya gustado mucho o porque haya tenido mucho miedo. Pues yo creo que el examen que... Sí. ¿Cómo? No, sí, hable, por Se favor. te fue la señal. Bueno, pues el examen que yo más recuerdo, pues tengo dos. El de segundo Q, me acuerdo que me pareció pues que fue muy especial porque yo practiqué de varias maneras. Una fue una práctica mental, es decir, yo me ponía en muchos momentos a imaginarme la técnica y que la dirección de la técnica, bueno, que va. Y practicaba como si estuviera haciendo tai chi. Entonces, la otra me agarraba y yo movía, respiraba, exhalaba cuando lanzaba y así lo hacía muy despacio. Y cuando hice el examen me sentí muy bien porque el examen de segundo Q, pues en cuanto a cantidad de técnicas es muy extenso. Pues por lo menos en el programa que tenemos nosotros es muy extenso. Y sentí que no estuve físicamente muy agotado, estuve muy bien precisamente por ese control de la respiración, por ese trabajo así. Y otro que recuerdo es el de segundo Dan, creo que fue, sí, el de segundo Dan, pero fue al contrario. Ese día yo había trabajado todo el día, yo trabajaba en un centro de investigación, yo soy biólogo, entonces trabajaba en un centro de investigación. Salía a las 5 de la tarde, el examen era como a las 6:30, lo pasaron como a las 7 y resulta que pues nosotros le llamamos llevar la coca, es decir, llevar el almuerzo en un Tupperware, ¿cierto? Entonces ese día no llevé coca, no llevé almuerzo. Comí lo que allá no había cafetería en ese centro de investigación, sino que unas personas vendían lo que llamamos mecato, papitas, y entonces me tocó comerme un paquete de papas con una chocolatina, que no había más. Llegué al examen, llegué como a las 6 de la tarde, 6:00 de la tarde, y el examen fue muy duro porque estuve supremamente agotado, porque no tenía casi energía, cansado y sin haber comido casi. Pues me fue bien, pues, pero sí estuve supremamente fatigado en ese caso. Entonces recuerdo mucho esos dos exámenes por ese par de extremos ahí. Buenísimo, muchas gracias, Sensei. Gracias. Bien, nos quedan 3 minutos. Sensei Carrizo, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Sí, me escuché, Flavia. Perdón, que tengo acá haciendo ruido. Quedan 2 minutos y medio. Bien. Bueno, yo quisiera que cierre Sensei y Abraham que concluya con algún consejo general, más allá del consejo que pidió Gabriel Benítez para todos, para la práctica de Aikido, y yo diría que estaría bueno que nos den un consejo no solamente para la práctica de Aikido, ¿no? Sino cómo llevarlo esto a la vida cotidiana, ¿sí? Pues bueno, esa parte es muy compleja, bastante compleja, Sí. pero como todo no es imposible. Simplemente ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Sinceros en el sentido que si realmente el aikido es lo que usted lo apasiona y lo que lo mueve, entonces trate de que sus acciones sean concordantes con eso que nosotros predicamos todos los días. A veces uno en redes sociales, a veces en grupos de chat que uno tiene de WhatsApp con un montón de gente que practica aikido, por ejemplo,
se ven muchas peleas, muchas discusiones, que porque esta técnica sí, que porque esta técnica no, que porque esta es muy bonita, esta es muy fea. Empiezan a veces a decir, vea, es que este instructor no sé qué. Entonces, o decir, no, es que ese aikido así no sirve para una pelea callejera, no, es que si usted lo coge... Bueno, entonces hay una gran discusión y acerca de muchas cosas de estas. Entonces, si nosotros no somos sinceros realmente con nuestra práctica, pues estas cosas son las que suceden y empezamos a tener discusiones entre nosotros o con cualquier persona. Y pienso también que esta pandemia nos ha enseñado mucho a aprender a convivir y se han desatado muchas cosas acerca de esto de la pandemia en las familias. Familias que se dieron cuenta que había una olla a presión que estaba a punto de estallar y que por estar encerrados y todos ahí sin poder estar cada uno saliendo de la casa y estando digámoslo así, en su cuenta, en su trabajo, en sus cosas, este encierro los hizo que esa bomba estallara. Entonces yo pienso que también nuestra misión es que al ser nosotros sinceros con nuestra práctica, bueno, entonces les decía simplemente tratar de ser muy sinceros con la práctica y cada cosa que usted haga, cada movimiento que haga, cada técnica que usted haga, sea con un compañero, que trate de seguir la filosofía del Aikido. Si usted no sigue la filosofía del Aikido, pues realmente no es Aikido, es una técnica. ¿Sí? Es una técnica vacía. Y así es nuestra vida. Entonces, pienso que esto fue realmente una excelente oportunidad para mostrar que el Aikido tiene unas características filosóficas que si se llevan a la práctica pueden evitar, y que si se enseñan a las otras personas puede ayudar a evitar este tipo de cosas que han estado pasando en la pandemia, de que se aumenta la violencia contra las mujeres, contra los niños, violencia entre hombres también, pues de tanto peleas y bueno. Entonces, creo que aplicar esa filosofía a la vida cotidiana es fundamental y es lo que nosotros nos separa de ser un simple peleador, digámoslo así, una simple persona que aplica técnicas a un realmente un artista marcial. Bien, Sensei, muchas gracias por sus consejos, la verdad. Espero que lo podamos aprovechar todos. Excelente. Entonces, muchas gracias a ustedes por esta charla. Espero pues que bueno, con todo les haya ayudado o aportado alguna cosa. Y bueno, siempre es un gusto verlos. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Ojalá podamos hacer el próximo AICE rápidamente y vernos otra vez. Y bueno, no sé, alguna otra oportunidad de hacer otro seminario, algún otro seminario y encontrarnos de nuevo y volver a compartir. Porque así eso sí será, nos hace Sensei. muchísima falta, mucha falta. Así será, esperemos que sea pronto y bueno, encantado de tenerlo con nosotros y sobre todo de saber que usted es una excelente persona y que nos ha dejado un poco de su sabiduría y una enseñanza para nosotros. Muchas gracias, Sensei. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy interesante todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias Bueno, a todos. Muchas gracias, Sensei. Gracias a todos por estar por acá y bueno, espero nos veamos en otras oportunidades. Desde ya. Bueno, gracias a todos por compartir, por estar y por conocernos un poquito más. ¿Sí? Les mando un abrazo a todos. Que tengan muy buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, Hasta luego, muchas chao, gracias. hasta luego. Hasta pronto.